Imaginemos por un momento una botella de champán. Mmm, vale, me gusta la imagen. Pero, a ver, no una botella cualquiera que guardamos para Nochevieja. Pensemos en una que lleva agitándose sin parar durante siglos en las profundidades de la Tierra. O sea, acumulando una presión inimaginable. Exacto. La presión en su interior es tan brutal que desafía la lógica de la física básica. Y el tapón no es de corcho, sino que está formado por miles de millones de toneladas de roca sólida. Madre mía. Cuando esa botella finalmente cede, la explosión es de una magnitud que altera el mundo entero. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo sobre la erupción del Monte Tambora en 1815. Un tema absolutamente fascinante. Tenemos sobre la mesa un material interesantísimo para nuestra audiencia. Es un artículo enciclopédico exhaustivo que funciona pues casi como una máquina del tiempo. Eso es, nos detalla la cronología minuto a minuto de este evento en el archipiélago indonesio, la devastación en la zona cero y, claro, sus insólitas repercusiones climáticas globales. Nuestra misión hoy es entender cómo un solo evento geológico en una isla remota logró alterar la historia, desencadenar pandemias, inspirar obras de arte inmortales y provocar el infame Año sin verano. Y fíjate que el Tambora es el ejemplo perfecto de cómo nuestro planeta es un sistema profundamente interconectado. Totalmente. Establece un precedente de cómo un cambio drástico en un rincón del hemisferio sur puede literalmente matar de hambre a familias enteras en el otro lado del mundo. Es una locura pensarlo. Pero a ver, para comprender el caos global que vino después, primero necesitamos dimensionar la magnitud y la violencia extrema de la explosión inicial. Claro, porque sorprendentemente esta erupción engañó a medio mundo antes de mostrar su verdadera cara. Según los datos que manejamos, el Tambora, que está situado en la isla de Sumbawa, llevaba siglos inactivo. Acumulando esa presión de la botella de champán de la que hablabas. Exacto. En el interior de su cámara magmática, a una profundidad entre 1,5 y 4,5 kilómetros, se estaba gestando un infierno debido al enfriamiento y la cristalización del magma. Hablamos de una presión de entre 4.000 y 5.000 bares. Y con temperaturas de hasta 850 grados centígrados. ¡Ostras! Una bomba de relojería en toda regla. Da sus primeros avisos serios en 1812, con nubes oscuras y temblores locales. Pero el verdadero desastre se desata el 5 de abril de 1815, con las primeras explosiones gigantescas. Y el sonido de esas detonaciones iniciales desafían nuestra comprensión moderna de la acústica, la verdad. Ah, sí. Sí, se escuchó en las Islas Molucas a 1.400 kilómetros de distancia, e incluso en la isla de Sumatra a más de 2.600 kilómetros. A ver, tengo que intentar procesar esto porque rompe el sentido común por completo. Si una explosión se escucha a más de 2.600 kilómetros de distancia, es que es alucinante. Ya, cuesta imaginarlo. Para que quienes nos escuchan se pongan en situación. Es como si algo explotara en el centro de Madrid y el estruendo despertara a la gente que duerme en Moscú. Una barbaridad. Me cuesta entender cómo es posible que el sonido viaje tan increíblemente lejos sin perder su fuerza, o sea, sin disiparse por el camino. Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de un sonido normal viajando por el aire estático, como, no sé, cuando alguien da una palmada. Claro, tiene que haber algo más. Para entender esta mecánica hay que mirar el índice de explosividad volcánica, o BI por sus siglas en inglés. El Tambora alcanzó una magnitud de BI 7. ¿Y eso en perspectiva qué significa? Pues para que te hagas una idea, esto es 10 veces más potente que la tremenda erupción del Monte Pinatubo en 1991. Madre mía. Una erupción BI7 libera una cantidad de energía tan colosal, hablamos del equivalente a unos 33 gigatones de TNT. Es tanta energía que literalmente distorsiona la atmósfera misma. O sea que altera el medio por el que viaja el sonido. Eso es. Esa onda de choque es tan masiva que comprime el aire y utiliza las capas atmosféricas, concretamente la tropopausa, casi como un conducto. Como un canal de fibra óptica, digamos. Exactamente. Un conducto natural para transportar las ondas sonoras a distancias intercontinentales sin apenas pérdida de energía. Es fascinante. Y claro, la gente de la época no tenía ni idea de lo que era un índice BI, ni tenían satélites para comprobarlo, evidentemente. Claro, imagínate el panorama en 1815. Hay un relato en nuestras fuentes que es, pues, casi cómico dentro de la tragedia de la situación. Está en las memorias de Sir Stamford Raffles, que era el gobernador británico de Java en ese momento. Ah, sí, la historia de los cañonazos es buenísima.
Pues cuenta que el ruido de la erupción se confundió casi universalmente con cañonazos de artillería lejana. Creían firmemente que había una batalla naval en curso. O que los piratas estaban atacando, claro. Llegaron a movilizar destacamentos de tropas, prepararon las defensas y hasta enviaron barcos a la costa creyendo que había puestos militares bajo asedio. Imaginemos la confusión logística. Estaban librando, digamos, una falsa guerra. Totalmente. Desplegando recursos militares, redactando informes urgentes y patrullando el mar buscando a un enemigo invisible, cuando en realidad el atacante era una montaña a cientos de kilómetros de distancia que se estaba despedazando a sí misma. El gobernador Raffles debió quedarse a cuadros cuando sus barcos volvieron sin haber encontrado a ninguna flota enemiga, Ya te digo. solo para darse cuenta unos días después del verdadero origen del ruido. Esa confusión se mantuvo hasta el clímax absoluto del evento, la noche del 10 de abril. Y ahí es cuando la montaña se rinde. Las crónicas describen cómo 3 enormes columnas de humo se elevaron, se fusionaron en el cielo y de pronto toda la montaña se convirtió en una masa fluyente de fuego líquido. Empezaron a llover piedras pómez del tamaño de un melón. ¡Qué barbaridad! Inseguidas de tornados violentos que arrancaban árboles de cuajo y tsunamis de hasta 4 metros que barrieron las costas vecinas. La energía liberada fue tal que la geografía misma de la montaña dejó de existir. El pico del Tambora era uno de los más altos del archipiélago indonesio, con unos 4.300 metros de altura. Y en una noche todo eso desaparece. Durante esa noche colapsó sobre sí mismo. Se hundió dejando una enorme caldera y reduciendo su altura a solo 2.851 metros. Fue una decapitación geológica literal. ¡Ostras! Es como si a un rascacielos le volaran los 100 pisos superiores en cuestión de horas. Una imagen perfecta. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante respecto a los mitos que tenemos interiorizados. La cultura popular, ya sabes, impulsada por el cine catastrófico, nos ha enseñado que la lava brillante bajando a toda velocidad por la ladera es la principal asesina en una erupción. Claro, ves un volcán y piensas en huir de un río de fuego. Exacto. Pero los datos del Tambora cuentan una historia mucho más siniestra y compleja. La lava no fue la causa de la mortalidad masiva. Para nada. El colapso generó flujos piroclásticos, que son avalanchas hiperveloces de gas supercaliente y roca que caen en cascada hacia el mar. Y eso lo arrasa todo a su paso. Aniquiló instantáneamente el pueblo de Tambora. Pero la verdadera devastación a nivel local se debió a un colapso total y sistémico del ecosistema, causado por la caída de ceniza y material volcánico. Toda la vegetación de la isla quedó sepultada o destrozada, según indican las fuentes. De hecho, fíjate, los árboles arrancados se mezclaron con la inmensa cantidad de piedra pómez que cayó al mar, formando unas balsas flotantes de hasta 5 kilómetros de ancho. 5 kilómetros de ancho, madre mía. Un tapiz de escombros tan espeso que meses después los barcos británicos se quedaban atascados en estas islas flotantes a más de 3.600 kilómetros al oeste del volcán. Es que las dimensiones se nos escapan. Tenemos el testimonio espeluznante del teniente Phillips que fue enviado a la isla de Sumbawa para evaluar los daños semanas después. Sus informes son para no creérselo. Son durísimos. Describió caminos sembrados de cadáveres, pueblos completamente desiertos y supervivientes deambulando como espectros. Lo que realmente masacró a la población de las islas circundantes no fue el fuego ni el impacto directo. Fue el envenenamiento del agua, ¿verdad? Exactamente. Empezó a propagarse una diarrea violenta y letal porque la gente y los animales estaban bebiendo de fuentes y ríos profundamente impregnados de cenizas tóxicas. Cenizas riquísimas en flúor y metales pesados. Claro, un veneno letal. Las fuentes documentan la muerte masiva de caballos y ganado por beber esa agua, lo que paralizó cualquier intento de transporte o agricultura residual. Es la definición perfecta de fragilidad ecosistémica. Totalmente. Hubo unas 11.000 muertes directas por la erupción y los tsunamis. Sin embargo, las muertes en Sumbawa, Lomo-Kibali por inanición y enfermedades relacionadas con el envenenamiento por ceniza y la falta de cosechas disparan la cifra. ¿De cuántas víctimas hablamos al final? Hablamos de 49.000 muertes adicionales como mínimo, y muchas fuentes fidedignas sitúan el balance total por encima de las 90.000 víctimas mortales. Uf, tela, qué tragedia. Sin vegetación, sin agua potable y bajo un manto de ceniza de hasta 1 metro de espesor, la supervivencia era imposible. Es desolador. El Tambora aniquiló su entorno inmediato. Pero claro,
Las millones de toneladas de material eyectado no se quedaron allí en Indonesia. La columna de la erupción fue tan brutal que atravesó las nubes y alcanzó más de 43 kilómetros de altura. Rompió el límite de la troposfera y penetró profundamente en la estratosfera. Y desde ahí arriba envolvió todo el planeta, alterando la maquinaria climática de la Tierra por completo. A ver, las partículas finas de ceniza ascendieron, pero lo realmente crítico aquí fue el azufre. El azufre. Sí, los estudios modernos de núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida revelan que el Tambora inyectó entre 25 y 30 megatones de azufre en la estratosfera. 30 megatones. Ostras. Y los fuertes vientos longitudinales de esa capa atmosférica se encargaron de esparcir todo este material alrededor del globo en cuestión de semanas. Para visualizar el impacto es como si alguien le hubiera puesto a la Tierra unas gafas de sol inmensas, oscuras y reflectantes, y además rompiendo la montura para que fuera imposible quitárselas. Tal cual. La química de este proceso es fundamental, porque a menudo asociamos los volcanes con el calentamiento global debido al dióxido de carbono que emiten. Claro, todos hemos oído hablar del CO2 y el efecto invernadero. Es vital entender la diferencia mecánica. Los volcanes expulsan tanto CO2 como SO2, que es el dióxido de azufre. Vale. El CO2 calienta a largo plazo, porque actúa como un gas de efecto invernadero, atrapando el calor de la Tierra. Pero el Tambora expulsó una proporción gigantesca de SO2. ¿Y ese CO2 actúa de forma diferente, entiendo? Exacto. Ese azufre, al combinarse con el vapor de agua en la estratosfera, crea una reacción química que forma aerosoles de sulfato. Estos aerosoles actúan como miles de millones de pequeños espejos microscópicos. Ah, claro, espejos que reflejan la luz. Eso es, reflejan la radiación solar entrante, de vuelta al espacio antes de que pueda calentar la superficie terrestre. Por lo tanto, una inyección masiva de SO2 causa un enfriamiento rápido, severo y devastador. Ese velo de aerosoles provocó que en 1816 las temperaturas globales cayeran de media entre 0,4 y 0,7 grados centígrados. Medio grado puede sonar a poco si pensamos, no sé, en la temperatura de nuestro salón. Sí, te pones un jersey y ya está. Pero a nivel climático global es pisar el freno de emergencia a fondo. Totalmente. Provocó el famoso año sin verano. Y hay un factor agravante que hace que este evento sea aún más extremo. Cuéntame. Todo esto ocurrió durante lo que los climatólogos llaman el mínimo de Dalton. ¿El mínimo de Galton? Sí. A ver, el Sol tiene ciclos de actividad magnética. Y durante las primeras décadas del siglo XIX, la actividad solar era inusualmente baja. O sea que el Sol ya estaba calentando menos de por sí. Exactamente. Había muy pocas manchas solares, lo que significa que la cantidad total de radiación o energía que el Sol enviaba a la Tierra ya era menor de lo normal. ¡Qué mala suerte! La tormenta perfecta. Tal cual. La combinación de una Tierra que recibía menos energía solar por el mínimo de Dalton, sumado a un velo volcánico masivo que reflejaba la poca luz que llegaba, resultó en un caos meteorológico sin precedentes en el hemisferio norte. Los registros de Norteamérica son dignos de una película de terror invernal. En pleno junio de 1816, cuando la gente esperaba recolectar las primeras cosechas de verano, se registraron heladas severas y nevadas de medio metro de espesor. Y esto en zonas como Nueva York, Maine, Vermont y hasta en Quebec. Imagínate. Hubo reportes persistentes de una niebla seca de color rojizo que cubría todo el noreste de Estados Unidos. Una niebla extraña que no humedecía, que no se disipaba ni con los vientos más fuertes ni con la lluvia. Y que oscurecía tanto el sol que la gente podía mirar directamente al astro y ver las manchas solares a simple vista. Cuesta imaginar estar ahí, sin la meteorología moderna, sin satélites de información, viendo nevar en junio bajo un cielo rojo perpetuo. Muchos pensaron que era literalmente el fin del mundo bíblico. Es que no es para menos. Ese frío extremo no solo significó tener que encender las chimeneas en pleno verano. Destruyó la base misma de la civilización de la época, la agricultura. Claro, las heladas tardías mataron los brotes jóvenes y las constantes variaciones de temperatura impidieron que madurara el grano. Y cuando la comida desaparece, el caos humano toma el relevo de inmediato. Entramos en el efecto dominó a nivel global del que hablábamos. Esta anomalía climática arruinó las cosechas en toda Europa por culpa de lluvias torrenciales incesantes y un frío inusual.
provocando la peor hambruna del siglo XIX en el continente. Los registros históricos que detallan nuestros documentos muestran una inflación brutal, casi hiperinflación, en los precios de los alimentos básicos. Las consecuencias sociales fueron inmediatas, como es lógico. Los mercados de grano europeos y las panaderías fueron escenarios de disturbios, saqueos e incendios provocados por multitudes desesperadas. Es que el hambre aprieta. En lugares como Gales o Irlanda, la desesperación llegó a tal punto que familias enteras abandonaron sus hogares. Se convirtieron en refugiados climáticos internos. Caminando por los caminos, simplemente mendigando comida o buscando raíces comestibles para poder sobrevivir un día más. El hambre debilitó los sistemas inmunológicos de toda una generación. Pero el alcance del Támbora, fíjate, llegó muchísimo más allá de Europa y América. Sí, la alteración de los patrones climáticos globales trastocó completamente los monzones en Asia. Y específicamente en la India. Y esto tiene una conexión directa y biológica con una de las mayores pandemias de la historia. El mecanismo es un ejemplo aterrador de biología evolutiva forzada por el clima. El velo de aerosoles alteró el gradiente de temperatura entre la Tierra y el océano, lo que provocó el fallo de los monzones habituales. Y esto generó una sequía extrema en la bahía de Bengala. Eso es, las aguas salobres de los pantanos de los Sundarbans se secaron y su nivel de salinidad se disparó por las nubes. Y aquí es donde las bacterias entran en juego, ¿verdad? Sí, las bacterias locales, concretamente el Vibrio cholerae, se vieron forzadas a adaptarse rápidamente a estas condiciones extremas de alta salinidad para sobrevivir, mutando en una cepa muchísimo más resistente y virulenta. ¡Ostras! Y justo después de esa sequía que creó a esta superbacteria, el clima volvió a oscilar violentamente y trajo inundaciones masivas fuera de temporada. Qué oportuno, ¿verdad? Esas aguas desbordadas lavaron la nueva cepa mutada de cólera desde los pantanos directamente hacia los suministros de agua potable y las zonas densamente pobladas de Bengala en 1816. A partir de ahí, bueno, gracias al movimiento de tropas y comerciantes británicos, la pandemia de cólera se extendió por todo el mundo de una forma rapidísima. Y simultáneamente, en el sureste de Europa, el clima frío obligó a la gente desnutrida a hacinarse en espacios cerrados sin apenas ventilación. Lo cual provocó epidemias masivas de tifus, que recordemos se transmite por piojos. Resulta paradójico comprobar cómo el Tambora, de una forma tremendamente indirecta pero científicamente rastreable, exportó la muerte a través de las corrientes de viento de la estratosfera. Es alucinante. Moldeó la genética de una bacteria en la India y alimentó a los piojos del tifus en Europa. Todo desde un volcán en Indonesia. Hay un contraste surrealista, casi poético y a la vez macabro en este evento. Sí, total. Porque, por un lado, la misma nube estratosférica exacta que estaba forzando la mutación del cólera en Asia y matando de hambre a los campesinos europeos, estaba haciendo otra cosa muy distinta en otras partes. Simultáneamente estaba regalando a Inglaterra y a otras partes de Europa las puestas de sol más hermosas de la historia humana, registrada. Es que parece mentira. El arte nos dejó un registro visual de la atmósfera de 1816. Ese velo de aerosoles estratosféricos dispersaba la luz solar de formas muy específicas, filtrando los colores azules y verdes y dejando pasar intensos tonos cálidos. Los cielos de Londres se tiñeron de naranjas ardientes, rojos intensos y púrpuras profundos al atardecer. Esos cielos irreales quedaron inmortalizados en los famosos cuadros del pintor paisajista Turner. J.M.W. Turner, sí. Obras espectaculares como el Canal de Chichester, por ejemplo, que muestran unos cielos amarillos y rojizos que parecen casi alienígenas. Mucha gente en su época pensaba que Turner estaba perdiendo la cabeza o, bueno, simplemente exagerando los colores por puro dramatismo artístico. Su estilo cambió para siempre con esto. Pero hoy sabemos que no estaba inventando absolutamente nada. Pintaba exactamente lo que el Tambora le estaba proyectando en el cielo. Fíjate si es preciso, que tengo entendido que los científicos actuales pueden medir el nivel de contaminación por aerosoles de erupciones históricas analizando la proporción de rojo y verde en las pinturas de Turner. Es una pasada. El arte sirviendo como registro de datos climáticos. Esa conexión subraya la gran lección del Tambora para todos nosotros. A menudo pensamos en la globalización como un fenómeno puramente moderno. No sé, un producto de Internet, las redes de aviación comercial o el comercio marítimo.
Pero la historia de 1815 nos revela que la interconexión global es una condición inherente a la física de la Tierra. Las corrientes de viento, la estratosfera y el ciclo del agua ya nos unían en un solo destino hace más de 200 años. Lo que pasó en el subsuelo de Sumbawa determinó, fíjate, el nivel de mutación de una bacteria en el Ganges, el precio de una hogaza de pan en París, el grosor de la nieve caída en Nueva York en pleno junio y, por supuesto, la paleta de colores de los lienzos en Londres. Bueno, para recapitular un poco este inmenso viaje de hoy. Hemos visto cómo la mayor erupción registrada en la historia hizo colapsar la cima de una montaña, reduciendo su altura a la mitad en cuestión de horas. Hemos visto cómo envenenó los mares y las fuentes de agua dulce de Indonesia, provocando la muerte por inanición de decenas de miles de personas. Hemos analizado cómo 30 megatones de azufre inyectados en la estratosfera bloquearon la radiación solar, creando un año sin verano, que arruinó la agricultura global. Y finalmente, cómo ese estrés ambiental forzó la evolución de patógenos letales como el cólera. Este análisis exhaustivo de los datos de 1815 es, sin duda, un potente recordatorio de vulnerabilidad. Demuestra la tremenda fragilidad de la infraestructura agrícola y de los sistemas de los que dependemos frente a fuerzas geológicas que escapan absolutamente a nuestro control. Y a nuestra previsión también. A pesar de nuestros ordenadores cuánticos y satélites, el delicado equilibrio que permite a nuestra civilización alimentarse pende de un hilo extremadamente fino. Totalmente de acuerdo. Hoy, gracias a los registros históricos meticulosos y a la ciencia de los núcleos de hielo, sabemos cómo y por qué el Tambora reescribió la historia del siglo XIX. Pero todo esto deja flotando una reflexión inquietante para nuestra audiencia, algo para darle vueltas después de apagar este audio. A ver, cuéntame. Sabemos positivamente que actualmente existen otros volcanes activos repartidos por el mundo capaces de generar erupciones de magnitud B y 7 o incluso superior. ¿Están ahí fuera? ¿Como esa inmensa botella de champán subterránea de la que hablábamos al principio, acumulando presión de forma lenta y completamente silenciosa? Exacto. Si una erupción masiva de esta magnitud ocurriera mañana mismo, expulsando decenas de megatones de azufre a la estratosfera, ¿qué pasaría? Teniendo en cuenta nuestras hiperconectadas cadenas de suministro, el sistema logístico global, que funciona siempre al límite, y nuestra dependencia absoluta del comercio internacional de alimentos para sostener a 8.000 millones de personas. Es una pregunta escalofriante, la verdad. ¿Nos salvaría nuestra avanzada tecnología de un nuevo año sin verano? ¿O esa misma interconexión global haría que nuestro colapso sistémico fuera muchísimo más rápido y letal que en 1815? Uf, el tapón de roca sólida sigue aguantando de momento. Sí, la verdadera pregunta es ¿cuánto tiempo falta para que vuelva a saltar?